Eso es. Pues venga, una semana más y continuamos con el estudio del texto de este libro llamado Un curso de milagros. Y vamos a ver que lo que queremos hacer es cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra mente, cambiarla porque no nos acordamos de lo que éramos y por eso tenemos que cambiarla. ¿No? ¿Quién domina? ¿No? Había una historia que decía de un anciano de una tribu, decía, en tu mente, le decía a su nieto, en tu mente hay dos lobos, uno bueno y otro malo, ¿no? Y el nieto le decía, ¿y cuál de ellos gana? Dice, el que alimentes, el que alimentes. Pues lo mismo pasa en nuestra mente. Está el ego y está el Espíritu Santo. ¿Quién gana? El que alimentemos. Si alimentamos con críticas, condenas, quejas, pues ese es el que gana. Si alimentamos con paz, amor, sabiduría, ayuda al prójimo, pues ese es el que gana. Eso es. Pues en el capítulo Cómo deshacer el miedo, el deshacimiento del miedo, el recuerdo del presente, siempre el recuerdo del presente, nos tenemos que acordar, el recuerdo es recordamos nuestro pasado y lo traemos al presente. Y comienza diciendo, el milagro no hace nada, el milagro de por sí no hace nada, lo único que hace es deshacer. Eso es lo que hace. ¿Qué es el milagro? Cambiar nuestra mente, deshacer nuestra forma de pensar y cambiarla por otra. Y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. Eso es, como hay interferencia, nosotros seguimos una línea. ¿Y qué pasa? Que hay interferencia. El ego nos pone interferencias al camino que llevamos. No añade nada, ¿no? El milagro de por sí no añade nada, sino que simplemente elimina pues esos pensamientos erróneos que tenemos en nuestra mente para que quede clara nuestra mente. Y lo que elimina hace mucho que desapareció, pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Eso es. Cuando yo recuerdo, ¿no? Un ejemplo, cuando yo recuerdo lo que me hicieron, lo que mi ex me hizo cuando me engañó y me separé de ella y aquella turbulencia y tal, mientras yo me acuerdo de eso, ¿qué hago? Lo traigo al presente y sufro ahora y tengo las mismas emociones y los mismos sentimientos que tenía por entonces. Lo recuerdo ahora, no elimina, pero puesto que se conserva en la memoria, puesto que yo lo conservo en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora, pero no está pasando ahora. Pero sin embargo, como yo lo tengo en la memoria y lo recuerdo, lo traigo al presente, pues por eso sufro. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió. Los pensamientos que lo originaron, repetimos, ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. Ya no se encuentran en nuestra mente, pero como yo los creí, los amé, les di tanto poder, pues en ese lapso de tiempo, ¿qué hago? Los recuerdo, los traigo ahora. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó. El pasado ya pasó. ¿Cuántas veces hemos oído eso? El pasado ya pasó. Y que lo que realmente ya pasó no puede tener efecto. Sin embargo, sí que nos hace daño, ¿eh? Pero sin embargo, lo que ya pasó, no, ya pasó, ya está, ya pasó. No puede tener efectos ahora, pero parece que sí. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Recordamos la ley de causa y efecto. Recordar la causa de algo
La causa está en nuestra mente. Recordarla, traerla aquí al presente y recordarla, ¿no? Puede dar lugar a ilusiones de su presencia, a ilusiones que pensar nosotros que es una ilusión, pero no puede producir efectos. Los efectos son lo que hemos dicho antes, el dolor, lo mal que lo pasé por aquello que me pasó y tal, los efectos no me pueden hacer daño, no, pero sin embargo, parece que sí, aparentemente parece que sí. Todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues esta ya no existe. Si yo no soy culpable de nada, pero nos castigamos una y otra vez, todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues esta ya no existe. Con su partida desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. Claro, ya no hay causa. Cuando yo, el efecto de lo que veo fuera, digo, no, si esto es una ilusión, lo dejamos sin causa. El efecto lo podemos dejar sin causa si yo digo que lo de fuera es una ilusión, es una interpretación de mi mente, que en realidad es eso. ¿Qué es lo que veo yo fuera en el mundo? La interpretación de lo que creo yo que está pasando. Es mi interpretación y a la vista está que esa misma cosa en una situación, esa misma cosa, ¿no? Hay varias personas viendo un partido de fútbol y se acercan a la portería, es penalti, no es penalti, le ha metido el pie, no le ha metido el pie, se ha tirado solo, cada uno tiene una interpretación, pues cada uno lo ve de una forma diferente. ¿Por qué querrías conservarla en tu memoria a no ser que deseases sus efectos? Claro, ¿quiero realmente los efectos de eso? Claro, muchas veces parece que tengo beneficios con los efectos de lo que me está pasando, ¿no? Pues el tener razón en una discusión, pues el tener razón, el que quede por delante, el que tengo razón, el que quede por delante de la otra persona, el ser yo el que ha obtenido un beneficio con eso, el ser yo, siempre hay algo que yo puedo ganar, ¿no? En los efectos de lo que yo veo fuera. Recordar es un proceso tan selectivo como percibir al ser su tiempo pasado. Recordar, ¿no? No está pasando ahora, pero yo lo recuerdo. Es un proceso tan selectivo como percibir al ser su tiempo pasado. Es percibir el pasado. Percibo el pasado, lo que ya pasó, ya pasó. Pues percibo el pasado como si estuviese ocurriendo ahora y aún se pudiese ver y aún lo pudiese ver otra vez. Y eso nos pasa, si somos honestos, nos pasa constantemente, ¿eh? ¿No? Situaciones del pasado que nos han pasado, vale, eso ya lo he vivido yo. Y entonces te vienen los recuerdos, te vienen tal, ¿no? Que eso lo traes al presente, sientes la misma sensación y las mismas emociones que de lo que te ocurrió y lo llevas al presente y muchas veces te vuelve a ocurrir lo mismo, pero porque lo estás pidiendo, lo estás deseando, lo estás sintiendo ya, lo estás viviendo. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupase el lugar de lo que Dios te dio en tu creación. Y al igual que todas las cosas que inventaste, se puede emplear para otros fines y como un medio para obtener algo distinto. Eso es lo que acabamos de decir. Se puede utilizar para sanar y no para herir, si ese es tu deseo. El recuerdo, traerme el pasado al presente, ¿no? Lo puedo utilizar para sanar y no para herir, si ese es tu deseo. Si yo me traigo el pasado al presente y le doy una nueva interpretación de lo que pasó,
¿no? De lo que, no sé, una situación con mi jefe, con mi expareja, con lo que sea, y yo le doy una nueva interpretación, yo puedo sanar. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, mi padre o mi pareja o lo que fuese la situación, pues bueno, no sabía hacerlo de otra manera y por aquel entonces era lo que creía que tenía que hacer, ¿no? Que me hizo sufrir, que me hizo, bueno, pero no sabía hacerlo de otra manera, estaba pidiendo amor, era una solicitud de amor y no sabía hacerlo de otra manera, lo educaron así, a mi padre, a mi pareja, la educaron así, lo educaron así y no sabía hacerlo de otra manera. Entonces yo puedo sanar eso, reinterpretarlo, ¿no? Si ese es mi deseo, para que se utilice con el propósito de sanar, conlleva esfuerzo alguno. Nada que se utilice con el propósito de sanar conlleva esfuerzo alguno. Y no va a ser un esfuerzo cuando yo lo que voy a hacer es sanar, al reinterpretar eso que creí que me pasó. Es el reconocimiento de que no tienes necesidades que requieran que hagas algo al respecto. No es una memoria selectiva, ni se utiliza para obstruir la verdad. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar le han sido entregadas sin el contenido ni los propósitos para las que fueron concebidas. ¿No? Te entrego todos mis pensamientos para que tú elimines de ellos todos aquellos que no sean dignos del amor de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué haces? Todas las cosas que el Espíritu Santo puede valerse para sanar, le han sido entregadas. Yo le he entregado eso que no entiendo, que no sé qué hacer con esa situación. Te la entrego sin el contenido ni los propósitos para que fueron concebidas. Son sencillamente facultades que aún no tienen una aplicación concreta y que solo esperan a que se haga uso de ellas. Eso es. Hay una lección del curso que dice, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda. Y todos son lecciones que Dios quiere que aprenda. No han sido consagradas a nada en particular, ni tienen ningún objetivo. No. Entonces no. Y claro, yo cuando lo entrego, cuando yo, Espíritu Santo, te entrego todos mis pensamientos, te entrego esta situación, te entrego esto que no sé y me libero, pues yo no tengo que esperar ningún objetivo, no tengo que esperar que, 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 que cambie nada, yo tengo lo único que sentir la paz de liberarme del peso ese, me quito este peso. Espíritu Santo, tú sabrás qué hacer con ello. El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo puede ciertamente hacer uso de la memoria, pues Dios mismo se encuentra en ella. Mas no es esta una memoria de sucesos pasados, sino únicamente de un estado presente. Para Dios solo existe el presente. Solo existe el presente. No hay tiempo. Para Dios no hay tiempo, no hay espacio. Has estado acostumbrado por tanto tiempo a creer que la memoria contiene solo el pasado y que te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que puede recordar el ahora. Fijaos, has estado acostumbrado por tanto tiempo a creer que la memoria contiene solo el pasado. Eso es lo único que he creído siempre, que la memoria, cuando dice, uy, tienes memoria, porque tienes almacenado el pasado por tanto tiempo, la facultad que contiene solo el pasado, que te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que puede recordar el ahora, porque es lo único que existe, es el ahora. Las limitaciones que el mundo le impone a ese recordar
son tan vastas como las que permites que el mundo te imponga a ti. Claro, porque cuando recordamos el pasado, ¿qué ocurre? Y lo traemos al presente. Pues rememorando el pasado nos olvidamos de la hora. Pero si te das cuenta de que solo existe la hora, dices, no, pero si ahora no está pasando, si ahora estoy aquí, sentado, tranquilo, conversando con esta persona, conversando con mi pareja, o estoy viendo una película, estoy tal, o estaba aquí absorto mirando las montañas o mirando el mar, y me ha venido ese recuerdo. No, pero entonces despierto, abro los ojos y digo, no, si estoy aquí, si estoy contemplando el mar, si estoy en el ahora. Ahí es donde te das cuenta, no existe ningún vínculo, no existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado. Si quieres que haya un vínculo, lo habrá, pero solamente si yo quiero. La memoria y el pasado. Pero la memoria es ahora, la experiencia es ahora. La experiencia que tenemos es el ahora. ¿Para qué me sirve? Ahora estoy aquí. Ahora estoy caminando, ahora estoy haciendo la comida en la cocina, pero estoy en el ahora, estoy en el presente. Mas es solo tu deseo lo que establece dicho vínculo y solo tú quien lo limita a una parte del tiempo donde la culpabilidad aún parece existir, pero soy yo el que lo traigo y el que quiero recordar y el que quiero sentirme mal en este momento recordando el pasado, soy yo, soy yo. El uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo. El Espíritu Santo no la utiliza como un medio para conservar el pasado, sino como una manera de renunciar a él. La memoria retiene los mensajes que recibe, eso es, y hace lo que se le encomienda hacer. Eso es lo que hace la memoria, si yo quiero, ¿no? Había en un vídeo escuché, ¿no? Cómo es la memoria, cómo es nuestro cerebro, ¿no? Era gracioso, pues explicaba el cerebro de la mujer y del hombre. Dice, el del hombre tiene como muchos archivadores, muchos archivadores, ¿no? Y entonces, y esa es la memoria, tiene los archivadores del trabajo, de la faena, de las herramientas, de sus cosas, y cuando va a la memoria y saca algo y la trae al presente, solo puede sacar los archivos de uno en uno, ¿no? Dice la mujer, dice, es diferente, la mujer puede sacarlo todos a la vez y puede hacer todo a la vez. Puede estar en la cocina hablando por teléfono con los nietos, está por la comida y a la misma vez tiene al otro nieto ahí en el suelo y lo está vigilando y tal, puede hacer varias cosas a la vez, ¿no? Y era gracioso, pues eso, no existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado. Si quieres que lo haya, el vínculo lo habrá, pero si quieres lo habrá. Mas es solo tu deseo lo que establece dicho vínculo. Y solo tú quien lo limita a una parte del tiempo donde la culpabilidad aún parece existir. Y ese es lo peor que nos puede pasar recordando el pasado, es sentirnos culpables. El sentirnos culpables fue el culpa mía, aquello que me pasó, aquello que hice, aquello que me ocurrió, aquello en el negocio que emprendí, en el trabajo que tenía, en la situación aquella, pues fue culpa mía. Somos expertos en hacernos sentir culpables. No escribe el mensaje ni establece su propósito. Habla ahora de la memoria. La memoria retiene los mensajes que recibe y hace lo que se le encomienda hacer. No escribe el mensaje ni establece su propósito, al igual que el cuerpo no tiene un propósito intrínseco. Y si parece servir para abrigar un viejo odio, la memoria, y presentarte
escenas de injusticia y resentimientos que has estado guardando ahí en tu cabeza, en ese archivo, ese es el mensaje que le pediste y eso es lo que es y eso es lo que te da, porque eso es ¿no? Y así hay los registros acásicos, ¿no? Muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida eh, que, que, que tratamos de olvidar porque son malas experiencias, ¿no? Pero las tenemos ahí guardadas y eso es, lo tenemos ahí guardado, son resentimientos, injusticias que hemos estado guardando por años, ¿no? Pero si yo le pido ese mensaje, yo le pido revivirlo, pues entonces me lo trae al presente otra vez, ¿no? ¿Y qué hace? Pues hace lo que yo le pido, traerme al presente eso que le estaba pidiendo. La historia de todo el pasado del cuerpo se encuentra oculta allí, confiada en sus bóvedas. Todas las extrañas asociaciones que se han hecho para mantener vivo el pasado y el presente muerto. Repetimos, la historia de todo el pasado del cuerpo se encuentra oculta allí, ¿no? En esos resentimientos, en la memoria que tiene de todo, ¿no? Tiene esos resentimientos, injusticias, pues toda la historia de todo el pasado del cuerpo se encuentran oculta allí, confiada en sus bóvedas. Aquí habla bóvedas. Yo antes he dicho archivos que tenemos en nuestra mente, pues bóvedas es lo mismo. Todas las extrañas asociaciones que se han hecho para mantener vivo el pasado y el presente muerto están depositadas ahí, en esas bóvedas, en esos archivos que he dicho antes. Está todo ahí guardado, esperando tu orden, esperando que un día tú le des la orden de que te traigan y vuelvan a revivirse. Y se vuelvan a revivir porque yo le he pedido, porque yo he ido a buscarlas al archivo, a la bóveda, he ido a buscarlas, ¡bum! Y las revivo. ¿Ves lo que me pasó? ¿No? Y estás en una conversación con alguien y tal, y a alguien le ha pasado algo que a ti también aparente tal te pasó, y entonces tú vas al archivo, a mí también me pasó lo mal que lo pasé, de verdad que tal, te entiendo porque mira qué tal, porque eso es así, así, y ahora te va a pasar esto, esto y esto, ¿no? Y yo lo traigo al presente. Y de este modo sus efectos parecen haber aumentado con el tiempo, el cual se llevó consigo su causa. Fijaos, ¿eh? Cómo funciona nuestra mente, ¿no? El capítulo como es, deshacer el miedo, y todo eso nos produce miedo, el recuerdo del presente. Estamos en el capítulo el recuerdo del presente. ¿Qué haces? Que extraemos el pasado, ¿no? Nuestros recuerdos los traemos al presente, los buscamos en nuestros archivos, en nuestras bóvedas ahí escondidas, los buscamos, lo recogemos, ay, mira lo que pasa, ay, esto me pasó, boom, y lo traemos al presente. El tiempo, no obstante, no es más que otra fase de lo que no hace falta. Me estoy acordando que había un experimento que hicieron, que leí también, hicieron un experimento que podían provocarte recuerdos que nunca habías tenido, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando era niño, pues lo pasaste muy mal porque tenías un padre pues, que te gritaba, te chillaba, ¿no? Y se puede, y el estudio decía que podías implantar esos recuerdos cuando eso nunca fue verdad. Y entonces tú puedes sentir, ¿no? Pues esa aversión a los padres que gritan a sus hijos, los, ¿no? que los insultan, que tal, cuando parece que a ti te había pasado de pequeño, pero no es cierto. Fijaos cómo nos demuestra que en nuestra mente podemos meter cosas que no son reales, son ilusiones.
Es una ilusión. Podemos meter cosas que son ilusiones. Entonces, eso es verdad, ¿no? Nada es verdad. Todo es una ilusión. Hasta esos recuerdos que te pueden implantar. Ahora, con la nueva psicología, te pueden implantar recuerdos que tú nunca has tenido. Fijaos, ¿eh? Y entonces, ¿qué te demuestra eso? Pues lo que dice el curso, que todo es una ilusión, que hasta los recuerdos te lo pueden implantar. El tiempo, no obstante, no es más que otra fase de lo que no hace nada. Colabora estrechamente con todos los demás atributos con los que intentas mantener oculta la verdad acerca de ti. De- el tiempo ni quita ni restituye. El tiempo no quita nada ni restituye nada. Por otra parte, porque el tiempo no existe. Entonces, ni te quita nada ni te restituye nada. Sin embargo, lo utilizas de una manera extraña el tiempo, como si el pasado hubiese causado el presente y este no fuese más que una consecuencia en la que no se puede hacer cambio alguno, toda vez que su causa ha desaparecido. Y así creemos que funciona nuestra mente y así pensamos que funciona el mundo, ¿no? ¿Cómo utilizamos el pasado? Como si hubiese causado el presente. ¿El pasado qué es? Esas frases las hemos escuchado también mucho, ¿no? El presente es la consecuencia de nuestro pasado, de nuestros actos que hemos hecho en el pasado, te causa el presente. Pues no es así, porque esos recuerdos, pues lo mismo pueden estar erróneos. Y como yo puedo, como dice el curso, yo puedo hacer el perdón y decidir, ¿no? Yo puedo decidir de otra manera, yo puedo decidir pensar de otra manera, decido de nuevo y entonces decido de nuevo. Y al decidir de nuevo, yo puedo cambiar el presente. Yo puedo estar en paz en el presente en vez de estar pues con un resentimiento hacia mi padre porque pensaba que me gritaba cuando yo tenía año y medio. Y entonces, oye, que no es verdad, que no había gritos, que no sé, que era la televisión o era la radio que estaba puesta y se oían gritos y gritos y gritos y pensaba yo que era mi padre gritando. Y entonces yo puedo reinterpretar, ¿no? Decido ver las cosas de otra manera y entonces cambia mi presente. Yo puedo cambiar mi presente, ¿no? Es un ejemplo, pero es en general. Yo puedo decidir constantemente reinterpretar todo lo que creo que me estaba causando dolor y resentimiento. Simplemente decidiendo de nuevo. Y ese es el perdón del curso. Decide de nuevo. El perdón del curso te dice eso. Decide de nuevo. Decide de nuevo. Eso no, eso te está quitando la paz. Decide de nuevo. Y al decidir de nuevo y te da paz, pues cambia todo, cambia tu presente. Un cambio, no obstante, tiene que tener una causa duradera, pues de otro modo no perduraría. Es imposible poder cambiar nada que en el presente, si su causa se encuentra en el pasado. Es imposible, repetimos, es imposible poder cambiar nada en el presente si su causa se encuentra en el pasado. Claro, la ley de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? La causa está en el pasado, que yo creí, ¿no? Con el ejemplo de que mi padre me gritaba cuando yo era niño. Esa es la causa. ¿Y el efecto qué es? Que yo tengo resentimiento hacia mi padre. Pues es imposible, ¿no? Te dice, es imposible poder cambiar nada en el presente, ¿no? De no tener resentimiento, si mi causa se encuentra en el pasado. Si la causa es que en el pasado yo creía que mi padre me gritaba. Entonces es imposible. Si yo no cambio eso, no es cierto. Aquello era una ilusión. Eso lo voy a cambiar. Entonces yo puedo cambiar el efecto, la causa y el efecto. La causa que es que yo pensaba que, ¿no? Que al final el curso te dice que la causa primera es
que yo pensé que me separé de la fuente de Dios, que creí separarme de Dios. Y por eso estoy sufriendo, por eso estoy en este valle de lágrimas, por eso estoy, ¿no? Pues eso es. Por eso, tal como usas la memoria, solo el pasado está en ella. Y así no es más que un modo de hacer que el pasado predomine sobre el ahora. Olvídate todo, dice el punto 7. Olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo hasta ahora, pues no fuiste un buen maestro. Claro que no, si es el ego el que te domina, pues no fui un buen maestro. Olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo, pues no fuiste un buen maestro. ¿Y qué querría conservar en su mente una lección absurda cuando puede aprender y retener una mejor? ¿Quién querría conservar lecciones absurdas cuando puedo tener mejores lecciones? Cuando memorias de viejos rencores vengan a rondarte, recuerda que su causa ya desapareció. Nos acordamos de la ley de causa y efecto. A mí me costó mucho entender la ley de causa y efecto, ¿no? La causa y el efecto, la causa, pues ya está. La causa está en tu mente, es lo que está, es el proyector, es como un proyector. Mi mente, mi cerebro es la causa, es el proyector y yo proyecto fuera. Entonces la cinta que proyecto o en disquete, si el proyector es un disquete, el disquete está dentro y yo lo proyecto fuera, ¿no? A través de mis ojos, lo proyecto fuera y veo el mundo que veo, ¿no? Y es como una gran pantalla. El mundo es una gran pantalla y yo lo efecto. Y ese es el efecto. Y la causa es la pantalla, lo que yo veo fuera, ¿no? Pues a mí me costó entender eso. No es, no, los ojos no son como una grabadora que yo veo todo el mundo y lo grabo en mi cerebro, en mi mente. No, se pensaba que era así, no, no es así. Es al contrario. Es el efecto y la causa es fuera. El efecto es que yo tengo unos recuerdos, nos están diciendo unos recuerdos, yo me creo mi película aquí dentro de mi mente con mis recuerdos, con mis vivencias, con lo que desde pequeño, todas las vivencias que tengo, todo lo que he aprendido, las personas que me han influenciado, mis padres, mis maestros, mis amigos, todo me han influenciado de tal manera que yo me hago una película dentro de mi mente, ¿no? Ese es el efecto, y la causa es que yo lo proyecto fuera, y lo proyecto fuera y veo en la gran pantalla del mundo, yo veo a los personajes, ¿no? A los personajes, a las situaciones, a las cosas y tal, que ¿qué me están diciendo? Me están diciendo lo que yo tengo dentro de mi mente. Cuando memorias de viejos rencores, por eso, cuando yo tengo memorias de viejos rencores dentro de mi mente que tengo grabadas, vengan a rondarte, recuerda que su causa ya desapareció. ¿Por qué? Porque no, si eso es una ilusión, todo eso es una confabulación que me he hecho yo en mi mente, ya desapareció. Por lo tanto, no puedes entender cuál es su propósito. No permitas que la causa que quieres atribuirles ahora sea la misma que hizo que fuesen lo que fueron y aparecieron ser o parecieron ser. Eso es. Repetimos, no permitas que la causa, eso es lo que no tenemos que permitir, que la causa, que son los recuerdos que yo tengo en mi mente y que me estoy creando mi película, no permito, lo leo en primera persona, no permito que la causa que quiero atribuirles ahora sea la misma que hizo que fuesen lo que fueron o parecieron ser. Aquello que pensé que me habían hecho y yo sufrí tanto y tal, pareciese, ¿no? Pues no permitiré que la causa esa venga ahora al presente y me haga rememorar, me haga vivir otra vez fuera ese presente. Alégrate de que su causa haya desaparecido, pues de ello es de lo que se te perdona.
y contempla, en cambio, los nuevos efectos de una causa que se acepta ahora y cuyas consecuencias se encuentran aquí, aquí y ahora. Esas son cuando pedimos, ¿no? Cuando hacemos el perdón del curso, ¿no? Y pedimos al Espíritu Santo, ¿no? Te entrego todos los pensamientos y voy a decidir ver esto de otra manera. Decido, ¿no? No es cámbiame o decido ver las cosas de otra manera. Yo tengo que poner de mi parte. Cuando yo decido ver las cosas de otra manera y acepto, ¿no? Que ahora las consecuencias se encuentran aquí y lo que estoy viendo es la causa de lo que yo tengo en mi mente, yo puedo cambiar la causa, yo puedo cambiar la cinta, si es el proyector, yo puedo cambiar la cinta de lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para el efecto sea diferente. Su hermosura te sorprenderá. Cuando yo cambio eso, entonces su hermosura, lo que yo veré, me sorprenderá. Las nuevas ideas de antaño que traen consigo serán las felices consecuencias de una causa tan ascentral que excede con mucho el lazo de memoria de que tu perfección ve. Yo puedo cambiar la causa, y lo pone en mayúsculas, de una causa en mayúsculas tan ascentral, ya puede ser de años de cuando yo era pequeño, aquella causa, aquello que aparentemente era, si yo cambio eso, ¿no? Y excede con mucho el lapso de memoria que mi percepción ve. Yo puedo cambiar la causa para que el efecto sea diferente. Decido ver, y eso es lo que pasa cuando yo decido ver las cosas de otra manera. Decido ver esto de otra manera. ¿Qué estoy haciendo? Cambiando la causa en mi mente. Decido ver esto de otra manera, pero tengo que cambiarla, como decía anteriormente. No va a cambiar si yo sigo pensando que me habían hecho daño. Si yo sigo pensando, bueno, quiero ver esto de otra manera, ¿no? Aquel daño que me hicieron y tal, no, no te hicieron daño. El perdón del curso te dice que nunca ocurrió. Y ese es el perdón del curso. El perdón del ego aquí dice, a pesar, ¿no? ¿Cómo hacemos el perdón aquí? A pesar de lo que me han hecho y aquello que me hizo tanto sufrir, yo como soy buena persona y soy muy espiritual y estoy haciendo el curso, pues te perdono o lo perdono. Eso no es el perdón. Y el perdón del curso dice que eso nunca existió. Eso que creí que me habían hecho nunca ocurrió. Había sido una proyección de mi mente, ¿no? Es la consecuencia de que mi mente, la causa, ¿no? Había proyectado por entonces eso. ¿Qué voy a hacer yo? Cambiar la causa, aunque sea de antaño, aunque sea de hace muchos años, yo puedo cambiar la causa. Esta es la causa que el Espíritu Santo ha recordado por ti, cuando tú la habrías olvidado. No es una causa pasada, porque Él, el Espíritu Santo, jamás permitió que no se recordase. Nunca ha cambiado porque en ningún momento dejó Él, el Espíritu Santo, de mantenerla a salvo en tu mente. Sus consecuencias te parecerán ciertamente nuevas porque pensaste que no recordabas su causa, mas nunca estuvo ausente de tu mente, pues no era la voluntad de tu padre que su hijo no lo recordase. Y eso nos pasa cuando algo nos hizo daño hace muchos años y entonces, ¿qué hace? Mi mente parece que la olvido porque aquel dolor tan grande, ¿no? Y es lo que dice la psicología de aquí, de este mundo, ¿no? La psicología de este mundo dice que cuando tú tienes un trauma muy, muy, muy grande que te hace mucho dolor y mucho daño, pues entonces tiendes a olvidarlo. Pues dice que el Espíritu Santo dice que no lo olvide. ¿Por qué?
porque tienes que verlo, enfrentarlo y ver que nunca ocurrió, ver que era una ilusión, que era la causa de mi mente, que estaba aquí en mi mente, no fuera. Por eso habla constantemente de la causa. La causa está en mi mente siempre, no habla del efecto. El efecto que dice que sí que me hicieron daño, ese es el efecto, fuera, sí que me hicieron daño. No, es la causa. Estaba en mi mente y no sale de mi mente. Esa es la causa. El efecto es lo que creo que está pasando fuera. La causa es lo que está pasando dentro de mi mente. La ley de causa y efecto. Lo que tú recuerdas nunca sucedió. Por eso dice el Espíritu Santo, lo que tú recuerdas, ¿por qué no lo tienes que olvidar? Porque lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa que tú pensaste que era una causa. Cuando te des cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos. Claro que no. No podrás por menos que reírte. Repetimos, porque hace mucho hincapié en la causa. Recordemos que la causa es lo que está en mi mente, ¿eh? Lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa, de una ausencia que está en mi mente, ¿eh? Nunca ocurrió. Que tú pensabas que era una causa, que yo pensaba que era una causa, que me había hecho ese daño, y yo lo pensaba. Una ausencia. Cuando te des cuenta de que has estado recordando, cuando yo me dé cuenta de que he estado recordando consecuencias que carecen de causa, son consecuencias de lo que veo fuera, el efecto de lo que veo fuera, que carecían de causa verdadera y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos, no podrás por menos que reírte. Cuando yo me dé cuenta de que todo lo que he pensado era una mera ilusión y fabricación de mi mente, pues solo tengo que reírme. Digo, la que he montado yo solo, la película que he montado yo solo pensando que me había ocurrido esto, que había pasado esto, que había sufrido, que me había separado, que había mi ex se había ido con otro, que no sé, ¿sabes? Cuando yo pienso eso, no tengo por menos que reírme cuando toda esa película me la he montado yo, ¿no? Por mi falta, no sé, por mi falta de amor a mí mismo, por mi separación, por creer que estaba separado de la fuente, o sea, por un montón de causas que me han provocado ese efecto y lo he visto aparentemente fuera. Lo que tú recuerdas nunca sucedió. Repetimos, lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa, que tú pensaste que era una causa, que estaba en mi mente. Cuando te des cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos, que nunca ocurrió, nunca pudo tener efectos fuera cuando no había causa, no podrás por menos que reírte. El milagro te recuerda, y ese es el milagro te recuerda una causa en mayúsculas que está eternamente presente y que es inmune al tiempo y a cualquier interferencia. Fijaos, dicha causa nunca ha dejado de ser lo que es. Y tú eres su efecto, tan inmutable y perfecto como ella misma. Su recuerdo no se encuentra en el pasado. Uy, perdón. Su recuerdo no se encuentra en el pasado.
ni aguarda al futuro. Tampoco se revela en los milagros. Estos no hacen sino recordarte que esa causa no ha desaparecido. Cuando le perdones tus propios pecados, dejarás de negarla a la causa. Tú que has querido condenar a tu propio creador, no puedes comprender que no fue él quien condenó a su hijo. Por eso no podemos creer en un Dios castigador, un Dios que condena a su hijo y que lo castiga porque es pecador y ha pecado. El curso no cree en ese tipo de Dios. Quieres negarle sus efectos, sin embargo, estos jamás han sido negados. Es imposible que su hijo pudiese jamás haber sido condenado, por lo que carece de causa y es contrario a su voluntad. Fijaos que cuando eliminamos la causa de nuestra mente, eliminamos el efecto. O sea, ya no lo vemos fuera cuando ya no hay causa. Pero tenemos que eliminar la causa de nuestra mente. Pensar que todo ha sido una, una creencia mía, una película que me he montado yo en mi mente, con los recuerdos del pasado que he traído al presente, yo me he montado esa película y la he proyectado fuera. Pues cuando yo elimino esa causa, elimino el efecto. Y el efecto es lo que yo veo fuera. Y entonces, bueno, pues entonces ya no veo gente que grita, ya no veo gente que levanta la voz, gente que se pelea, ya no veo. Claro, porque he eliminado la causa de mi mente. De lo único que tu memoria quiere dar testimonio es de temor a Dios. Él no ha hecho eso que temes, ni tú tampoco. Por lo tanto, jamás perdiste tu inocencia. Jamás perdí mi inocencia. Yo soy el inocente hijo de Dios. No tienes necesidad de curación para estar sano. Desde la quietud de tu interior, ve en el milagro una lección en cómo permitir que la causa en mayúsculas tenga sus propios efectos y en no hacer nada que pueda interferir. Fijaos en la frase, no tienes necesidad de curación para estar sano. ¿Por qué no tengo necesidad de curación? ¿No? Porque, claro, porque si yo creo que tengo que curarme de algo, lo que pienso es que tengo enfermedad de algo y entonces necesito curación. No, no tienes necesidad de curación para estar sano, pensando que así voy a estar. No, yo ya estoy sano, pero mi mente es la que proyectó fuera un cuerpo enfermo. ¿Por qué? Porque lo proyecta mi mente, porque creo con todos los recuerdos, volvemos a repetir, de mi pasado, lo que me enseñaron desde niño, mis maestros, mis padres, mis amigos, todo. Entonces yo me creo esa proyección, ¿no? Y me creo y veo fuera el efecto, ¿no? Esa es la causa. Y el efecto es que yo veo, por eso dice, no tienes necesidad de curación para estar sano. Desde la quietud de tu interior y de tu mente, ve en el milagro una lección en cómo permitir ¿eh? que la causa en mayúsculas tenga sus propios efectos y en no hacer nada que pueda interferir. Y no voy a hacer nada que pueda interferir cuando elimino o sano, ¿no? Por decirlo de otra forma, o sano la causa en mi mente.
El milagro llega silenciosamente a la mente. ¿Cuál es el milagro? El cambio de percepción. El milagro llega silenciosamente a la mente, que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Se extiende dulcemente desde ese momento de quietud y desde la mente a la que en dicha quietud sanó, hasta otras mentes, para que compartan su quietud. Y éstas se unirán en su cometido de no hacer nada que impida el retorno de la radiante extensión del milagro a la mente que dio origen a todas las mentes. La mente en mayúscula, la mente de Dios, de la fuente, de la conciencia uno, que dio origen a todas las mentes pequeñas en minúsculas, puesto que el milagro nació como resultado de un acto de compartir. No puede haber ninguna pausa en el tiempo que pueda hacer que el milagro se demore en llegar cuanto antes a las mentes perturbadas, no las mentes del Hijo de Dios. Las mentes perturbadas es las que tenemos dominadas por el ego. Entonces, no puede haber ninguna pausa en el tiempo que pueda hacer que el milagro se demore en llegar cuanto antes a las mentes perturbadas, para brindarles un momento de quietud en el recuerdo de Dios, en el que el recuerdo de Dios pueda retornar a ellas. Y es cuando volvemos a recordar, ¿no?, en nuestra mente, de dónde provenimos, de dónde venimos. Yo soy uno en la mente de Dios. Entonces no puedo tener una mente perturbada, no puedo tener una mente con causas que me provocan desasosiego, que me provocan desdicha, que me provocan miedo. No puedo, si yo soy uno en la mente de Dios. Si yo soy uno en la mente de Dios, voy a pensar como Dios, voy a pensar como mi Padre. Lo que creían recordar se acalla ahora, y lo que ha venido a ocupar su lugar no se olvidará completamente después. Eso es. Y una vez que hemos cambiado eso en nuestra mente, por eso lo que creían recordar se acalla ahora. Lo que creía recordar que me había pasado, ese daño que me habían hecho, ¿no?, y lo recuerdo y lo traigo ahora al presente, lo que creía recordar se acalla ahora. Ahora se acalla porque creo que eso fue una ilusión mía que yo mismo fabriqué. Lo que creía recordar se acalla ahora. Y lo que ha venido a ocupar su lugar, por eso no se puede quedar vacía, sino ocupa su lugar, y lo que ha venido a ocupar su lugar no se olvidará completamente después. Aquel a quien dedicas parte de tu tiempo te da las gracias por cada instante de silencio que le ofreces. Fijaos que lo pone en mayúscula. Aquel a quien dedicas parte de tu tiempo, al Espíritu Santo, a Jesús, a Dios, al Buda, al Krishna, aquel a quien dedicas parte de tu tiempo te da las gracias por cada instante de silencio que le ofreces. El silencio, ¿dónde lo ofreces? Cuando meditamos. Ese es el silencio que ofrecemos cuando estamos en meditación. Le ofrezco este silencio a esta mente, que la mente siempre está con el rum rum.
Entonces yo le ofrezco instantes de silencio, partes de silencio a mi mente. Y en esas partes de silencio ya no hay causa, es lo que dice, ahí es donde eliminamos la causa. Pues eso lo tenemos que conseguir durante todo el día, acallarnos, ¿no? Acallar la mente cuando en una situación que nos ocurra, en una aparente discusión que tenga con el vecino, con los amigos, con los familiares, con mi pareja, acallo mi mente, elimino la causa, porque enseguida se empieza a fabricar una película, ahí se empieza a fabricar una película que tal, pues, trayendo recuerdos al pasado otra vez y tal, que mira, que tal, otra vez el vecino, con tal, lo que me ha hecho, lo que me ha dicho, otra vez mi jefe, otra vez el amigo este que tal, que me ha dicho, me ha hecho, otra vez mi pareja. Con el recuerdo empiezo a traer recuerdo, empiezo a fabricar la película. Acalla tu mente y elimina la causa. Pues en cada uno de esos instantes se le permite al recuerdo de Dios ofrecer todos sus tesoros al Hijo de Dios, que es para quien se ha conservado. Cuán gustosamente se los ofrece el Espíritu Santo a aquel para quien le fueron dados. Y su creador comparte su agradecimiento porque él, el creador, no se le puede privar de sus efectos en mayúsculas. Cuando yo he cambiado la causa, cambiaré mis efectos. Si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y me guía y me señala cuáles son las causas que tengo que tener en mi mente, ¿no? Causas de situaciones de paz, de amor, de alegría, de dicha. Entonces yo veré los efectos porque he cambiado mi causa. Yo veré los efectos fuera, ¿no? Y no sé, por eso dice que Él no nos podrá privar de sus efectos en mayúsculas. El instante de silencio que su hijo acepta le da la bienvenida a la eternidad, así como a él. El instante, repetimos, el instante de silencio, fijaos, ¿no? Yo esto me recuerda cuando hacemos meditación, ¿no? En ese instante de silencio, que el Hijo de Dios acepta, le da la bienvenida a la eternidad, así como a Él, al Espíritu Santo, permitiéndoles a ambos, al Hijo de Dios y al Espíritu Santo, a ambos entrar donde es su deseo morar, solo en la mente de Dios. Pues en ese instante el Hijo de Dios no hace nada que le pueda producir temor. Yo soy el Hijo de Dios, pero tengo que creérmelo, pero tengo que actuar como el Hijo de Dios. ¿Y cómo actúo como el Hijo de Dios? Eliminando la causa de mi mente. Cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor, que la mantenga alejada de dicho recuerdo. Lo que dicha mente había estado recordando desaparece. Fijaos, lo que esa mente había estado recordando, ¿no? Otra vez, repetimos, de cuando éramos niños que nos traemos al recuerdo situaciones pasadas y enseñanzas de nuestros padres, amigos, maestros, pues nos lo traemos al presente. Cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor. Pero si yo no tengo ningún temor, que y la mantengo alejada de dicho recuerdo, lo que dicha mente había estado recordando desaparece. Claro, si yo estoy en la mente de Dios, yo no estoy en la mente del ego, ¿no? Dicho de otra forma, si yo no puedo servir a dos amos.
O estoy con el ego o estoy con el Espíritu Santo. Si yo estoy en la mente de Dios y estoy con el Espíritu Santo, yo no puedo estar en la mente del ego. Entonces desaparece. Lo que dichamente había estado recordando desaparece. Ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa impida el feliz despertar de la mente a la paz presente. Las trompetas de la eternidad resuenan por toda la quietud, mas no la perturban. Y lo que ahora se recuerda en la causa, no en el miedo, el cual se inventó con vistas a anular aquella y a mantenerla en el olvido. La quietud habla. Cuando hacemos meditación, cuando estamos en la mente de Dios, la quietud habla con suaves murmullos de amor que el Hijo de Dios recuerda de antaño, antes de que su propio recuerdo se interpusiese entre el presente y el pasado, para hacerlos inaudibles. Ahora el Hijo de Dios se ha vuelto por fin consciente de una causa presente y de sus benévolos efectos. Ahora comprende el Hijo de Dios que lo que él ha hecho carece de causa. Lo que yo he hecho carece de causa, ya no me voy a montar mi película, la causa que es la película que yo me estoy montando. Pues lo que he hecho carece de causa y que no tiene efectos de ninguna clase. Por tanto, no tiene efectos fuera de ninguna clase. Él no ha hecho nada. Yo, como hijo de Dios, no he hecho nada. Soy inocente, yo soy el inocente hijo de Dios. Y al reconocer esto, me doy cuenta de que nunca he tenido necesidad de hacer nada y de que nunca la tuve. El Hijo de Dios, su causa es sus efectos. Jamás hubo otra causa aparte de ella que pudiese generar un pasado o un futuro diferente. Sus efectos son por siempre inmutables y se encuentran enteramente más allá del miedo y del mundo del pecado. Está hablando del Hijo de Dios, no cuando nuestra mente está dominada por el ego, sino cuando estamos en el Espíritu Santo. ¿Qué se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa? ¿Qué perdemos? Claro, esa es la pregunta que nos hace. ¿Qué perdemos cuando quitamos la causa de nuestra mente? Quitamos la película esa que nos montamos. ¿Qué se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa? ¿Y dónde está el sacrificio una vez que el recuerdo de Dios ha venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la pérdida? No perdemos, al contrario, ganamos. ¿Qué mejor modo hay de cerrar la diminuta brecha entre las ilusiones y la realidad que dejar que el recuerdo de Dios fluya a través suyo, a través del Hijo de Dios, y la convierta en un puente en el que solo un instante es suficiente para transponerla, para cambiar nuestra mente, solo un instante. Fijaos, dice que es solo un instante transponer nuestra mente, pues Dios le ha cerrado consigo mismo. Dios la ha cerrado consigo mismo la mente. Por eso dice, soy uno con la mente de Dios. Su recuerdo del Hijo de Dios, sigue hablando, no ha desaparecido ni ha dejado al Hijo encallado para siempre en una costa desde donde puede divisar otra a la que nunca podrá llegar. Su Padre ha dispuesto que Él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella. Él, el Hijo de Dios, ha construido el puente y es Él quien transportará a su Hijo a través de Él. No temas que Él vaya a dejar de hacer lo que es su voluntad, ni que vayas a ser excluido de lo que ésta dispone para ti.
fijaos, en poesía. Como el libro está escrito así, en shakespeariano, por eso muchas veces parece así como en poesía, ¿no? Pero se entiende perfectamente, ¿no? Luego hay otra versión de Gonzalo, de Gongorola, que lo explica más llanamente y tal, pero yo lo entiendo, yo así este de la Fundación por la Paz de Dios lo entiendo estupendamente. Pues fijaos dónde nos ha llevado el recuerdo del presente para deshacer el miedo. Recordamos que estamos en el capítulo Cómo deshacer el miedo, ¿no? Pues es primero, ¿no? Nos introduce, luego la semana que viene ya la inversión del efecto y causa, ¿no? Lo que hemos dicho, invertir la causa y efecto. Pero fijaos que el recuerdo del presente es recordar el presente. Y eso es lo que hacemos constantemente, recordar en el presente, recordamos. Pues no tenemos que vivir, sentir el presente, no recordarlo. Porque recordarnos nos traemos el pasado, nos lo traemos al presente. Pues es vivir y sentir el presente. ¿Sí? El mindfulness precisamente dice eso, ¿no? El mindfulness es vivir en el presente, estar en el presente, ¿no? Sentir, estoy en la silla y siento que la silla está dura, que está blanda, que me pega en la espalda, que los pies me tocan al suelo, el suelo está duro, está blandito y tal. ¿Eh? Constantemente estar alerta, siempre del presente, siempre del presente, del presente. Bueno, pues a ponerlo en práctica, ¿eh? Que no es fácil. No es fácil, no es fácil. Por eso, No, no es fácil. si el curso fuera fácil, habría muchísima gente despierta ya. Y en paz, Sí, y en alegría y tal. Y habría muchísima gente, pero no es fácil. Claro A que ver, sobre el papel, sobre la teoría es fácil, sí, pero pero ponlo. eso, llevarlo luego a la práctica, El curso es práctica, eso es. es harina de otro costal. Sí, sí, sí. El curso es práctica, 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 práctica. Muy bien. Pues gracias, muchas gracias, 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 gracias. gracias. Y nos Hasta la vemos. semana que viene. Gracias, gracias, gracias.